Las hemorragias retinianas con centro blanco, también conocidas como manchas de Roth, son hemorragias retinianas que se pueden ver en una gran variedad de condiciones médicas. Se asocian más comúnmente con la endocarditis infecciosa y se han llegado a detectar en el 80% de los casos de endocarditis bacteriana subaguda. Esta es una mancha de Roth característica. Descritas originalmente por Moritz Roth en 1872, mientras estaba en la Universidad de Basilea, las manchas de Roth se observaron por primera vez en personas con bacteriemia secundaria a endocarditis bacteriana subaguda. Los hallazgos retinianos que hizo Roth en 1872 se describieron como hemorragias redondas u ovaladas o en forma de llama, con una mancha blanca central, como podéis apreciar en esta imagen. Sin embargo, no fue hasta 1878, 6 años después, que el biólogo Litten asignó a esta condición el nombre de manchas de Roth. Litten informó que estas hemorragias retinianas de centro blanco se habían detectado en el 80% de los casos asociados con endocarditis bacteriana subaguda, hecho este que cimentó la asociación distintiva entre este signo y la endocarditis. Históricamente, las manchas de Roth se consideraban un hallazgo patognomónico de endocarditis bacteriana secundaria a émbolos sépticos en la retina. Sin embargo, las manchas de Roth se producen en multitud de procesos patológicos, como la endocarditis bacteriana comentada, la anemia y la trombocitopenia, la enfermedad vascular del colágeno, la leucemia, la retinopatía hipertensiva, la retinopatía diabética, la preeclampsia durante la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, anoxia y también en el síndrome del bebé sacudido. Roth creía que estos puntos representaban focos embólicos diseminados de abscesos bacterianos que se originaban a partir de las vegetaciones infecciosas en las válvulas cardíacas. Dados los datos histológicos recientes, ahora se cree que las manchas de Roth son el resultado de la ruptura de los capilares retinianos y la hemorragia intrarretiniana. Un hilo común que se encuentra en estas patologías es una predisposición a la disfunción endotelial que permite la interrupción de los capilares retinianos. De hecho, el examen histológico revela que las lesiones de centro blanco están compuestas principalmente de fibrina, que representa el tapón de plaquetas y fibrina en el lugar de la ruptura del vaso. Otras posibles etiologías de las manchas de Roth son el mieloma, la intoxicación por monóxido de carbono, la retinopatía de gran altura que haya cursado con hipoxia y presión hipovárica, la intubación prolongada durante la anestesia, la deficiencia de vitamina B12, el trabajo materno en un parto complicado y el parto traumático en madres y en recién nacidos, la hemorragia intracraneal por malformación arteriovenosa o aneurisma, y también se ha demostrado las manchas de Roth en la reducción aguda de la presión intraocular después de la cirugía de trabeculectomía. En los pacientes que presentan problemas de endocarditis y manchas de Roth, se deben examinar cuidadosamente otros estigmas de endocarditis infecciosa, que incluyen las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler y las hemorragias en astilla subungueales. Las lesiones de Janeway son manchas planas, indoloras, de color rojo a rojo azulado que aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y recuerda siempre que no son de naturaleza dolorosa. Los nódulos de Osler son lesiones dolorosas, rojas y sobreelevadas que se encuentran en las manos y los pies. Están causados por el depósito de complejos inmunes.
Las hemorragias en astilla son pequeñas cantidades de sangre procedentes del vaso sanguíneo dañado que se hacen visibles a través de la uña. El sangrado crea una línea similar a una astilla al desplazarse en la dirección del crecimiento de la uña. En los pacientes que presenten manchas de Roth, se debe realizar un historial completo, con especial atención a los antecedentes médicos de infecciones previas, a los antecedentes cardíacos, por ejemplo, válvulas cardíacas protésicas, antecedentes dentales, uso de drogas intravenosas, inmunodeficiencia y otras afecciones crónicas, incluyendo la diabetes, la hipertensión, la anemia y los trastornos hematológicos conocidos. Si encontramos manchas de Roth en un examen oftalmológico de rutina, se sugiere la derivación a un especialista en medicina interna para la evaluación y el estudio de la enfermedad sistémica. La evaluación inicial en estos casos se basa en gran medida en los resultados de una historia clínica y un examen físico completos. En todos los pacientes se debe realizar un hemograma completo para evaluar leucocitosis, anemia y trombocitopenia, junto con otras anomalías hematológicas. Se debe realizar una prueba de glucosa en plasma o hemoglobina glicosilada para evaluar la presencia de diabetes mellitus. Si se sospecha etiología infecciosa, puede estar indicada la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y los hemocultivos. Un ecocardiograma transtorácico es una prueba diagnóstica inicial importante si se sospecha endocarditis. Y se deben considerar pruebas adicionales como pruebas de anticuerpos contra el VIH, estudios de imagen o frotis en sangre periférica, si están indicadas según los síntomas que se presenten y los hallazgos del examen físico. En cuanto al tratamiento, las manchas de Roth suelen ser asintomáticas y no requieren tratamiento oftalmológico. La alteración visual debido a las manchas de Roth es rara, pero puede ocurrir si hay una afectación macular. La consideración de manejo más importante en pacientes con manchas de Roth es la identificación de la etiología causal y su tratamiento etiológico, para así prevenir posibles complicaciones oculares y sistémicas que puedan ocurrir debido a la enfermedad subyacente. Como resumen para recordar, diremos que las manchas de Roth, aunque clásicamente se asocian a endocarditis infecciosa, son un hallazgo oftalmológico inespecífico con múltiples etiologías. La ruptura de los vasos retinianos, con extravasación de sangre completa y desarrollo de tapones de fibrina en el lugar de la ruptura del vaso, es el mecanismo por el cual ocurren las manchas de Roth. Una historia y un examen físico completos son fundamentales para diagnosticar la enfermedad subyacente y guiar el tratamiento en pacientes con manchas de Roth. Si se encuentran manchas de Roth en el examen oftalmológico de rutina, se sugiere la derivación a un médico de atención primaria o de medicina interna para la evaluación y el estudio de la enfermedad sistémica. La identificación de la etiología subyacente es importante en los pacientes que tienen manchas de Roth, de modo que se pueda guiar el manejo para prevenir cualquier complicación sistémica u ocular que pueda ocurrir. Y finalmente comentar que las manchas de Roth suelen ser asintomáticas, no requieren tratamiento oftalmológico y se van a resolver con el tratamiento de la afección subyacente.